¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más con este Instagram Live. Vamos a ver quiénes se van a conectar por allí. Esta entrevista o esta conversación que vamos a tener hoy con un consultor de inmigración de Canadá, Andy Rodríguez. Espero que ustedes disfruten, se puedan conectar, puedan aprender y hagan por favor todas las preguntas que tengan. Aprovechen esta oportunidad porque prácticamente van a tener una consulta de inmigración totalmente gratis. Entonces vamos a esperar que nuestro invitado de hoy se conecte. Mi nombre es Alejandro González, consultor de inmigración, acreditado por el gobierno de Canadá. Gracias por estar acá esta tarde. Esperamos que puedan estar. Aquí está nuestro amigo Andy. ¿Qué tal, Andy? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad. No te preocupes, el placer es nuestro. Bueno, vamos a comenzar, Andy. Hay mucha gente que no, bueno, habrá alguna gente que no te conozca. ¿Puedes, por favor, presentarte, decirnos quién eres? Ok, mi nombre es Andy Rodríguez, soy un consultor regulado de inmigración a Canadá desde el 2010 y tengo un tiempo ya haciendo esto. Y soy dominicano de origen y llegué a Canadá como residente permanente en 2007. Así que tengo un tiempo ya en Canadá como inmigrante, como consultor, también como profesional. Y he estado dando servicio a personas desde el 2010, cuando creé mi firma, para estudiantes, trabajadores, profesionales que han decidido llegar a Canadá y han tomado Canadá como su destino migratorio. Así que estamos aquí y un placer entonces compartir con Alejandro y hablar de temas migratorios. Así es, muchísimas gracias de nuevo. Cuéntanos, por favor, la diferencia entre los planes de inmigración que habían en aquel momento y los que hay ahora, como para hacer una breve introducción. Ok, claro. En el 2007, cuando fue que llegué a Canadá, realmente en 2006 apliqué al Federal Skilled Worker, que es el programa de trabajo calificado, es el programa migratorio premium de Canadá de todos los tiempos. Y bajo ese programa pude calificar. Sigue siendo el puntaje de esa época, 67 puntos sobre 100. Yo creo que saqué casi 87 en ese momento. Y básicamente fue un proceso de quizás en esa época 18 meses. De que yo apliqué hasta que me seleccionaron, a mí y mi esposa, fueron 18 meses. Y 18 meses en esa época era rápido. ¿Por qué era rápido? Porque en esa época, si tú estabas en Latinoamérica, tú tenías que esperar entre 2 y 5 años recibir una residencia a través de esa opción. Y si tú vivías en la India o en la China, tenías que esperar 10 años a que se sacara la residencia. Pero fui dichoso de recibir esa residencia a los 18 meses y me mudé a Canadá inmediatamente con mi esposa. Qué bueno escuchar eso. Cuéntanos qué hiciste, porque mucha gente piensa que venir a Canadá es como de la noche a la mañana. Veo en Instagram, en YouTube, que alguien dice, vete a Canadá, regalan la ciudadanía, te pagan por hijos. ¿Cómo fue tu proceso de preparación, por favor? Mi proceso de preparación fue básicamente que leí la información de la página web en esa época de IRCC. En ese momento no existía, estaba hablando de 2007, no había youtubers, no había Instagram, no había nadie hablando de Canadá desde el punto de vista latinoamericano. El típico inmigrante que llegaba a Canadá en esa época era básicamente de Asia, China, India, Pakistán, Filipinas, los mercados grandes de inmigrantes de Canadá. Entonces, yo me enteré de la información y como tenía experiencia, porque había vivido en Estados Unidos unos años antes, y había hecho mi proceso migratorio con Estados Unidos con permiso de estudio y trabajo, entonces me puse a investigar y pude hacer el proceso de manera directa en ese momento. Pero yo sé que dentro de ese proceso había también ciertas cosas que tuve que tomar en consideración, porque sé que aunque uno ve en la página que no se necesita una asistencia legal, va a depender mucho de tu caso, de tu perfil y del programa que tú estás eligiendo. Entonces, gracias a Dios, la experiencia me ayudó a salir adelante con mi proceso, pero sé que otras personas que estaban haciendo eso conmigo, amistades mías, no tuvieron tanta suerte, porque cometieron quizás errores en el proceso, del cual ellos se enteraron más adelante. Entonces, sí es cierto que usted, si se pone a investigar y hace un buen perfil suyo a nivel de prepararse y ir con los detalles, puede que salga bien en todo el proceso, pero realmente va a depender mucho de tu perfil exactamente. Así es. Muy importante eso. Vamos a una pregunta crucial para que la gente entienda. ¿Qué es un consultor de inmigración? ¿Qué es un abogado de inmigración? ¿Y por qué la gente necesita la asistencia de un abogado o un consultor de inmigración? Sí, realmente desde que la consultoría se inició hace básicamente unas cuantas décadas, a través de, inicialmente eran ex oficiales de inmigración y personas que tenían experiencia en el área migratoria y comenzaron a dar consultoría desde el punto de vista legal,
pero no eran abogados. El abogado es una persona que va a la universidad, estudia Derecho, se presenta al bar de la provincia y luego de ser aceptado en el bar puede especializarse en un área. En este caso puede especializarse en migración. En cuanto a conocimiento migratorio, básicamente van a estudiar el mismo material, pero en cuanto a capacidad de poder ejercer, el abogado va a tener más chance de ir a la Corte Federal y representar casos más concretos, más específicos, más complicados. Si su proceso migratorio es un programa directamente económico, un programa de estudio, un programa de trabajo, pues un consultor capacitado con una experiencia puede hacer el trabajo con la misma calidad que un abogado. Pero si su caso es más complicado, más complejo, implica inadmisibilidad, implica asunto de llevar a la Corte Federal, entonces ahí un abogado sería una buena opción en ese caso. Perfecto. Entre los consultores de inmigración hay un término que es Ghost Consultant, o un consultor de inmigración fantasma, que es alguien que hace de consultor de inmigración, aunque ya no son tan fantasmas, porque lo vemos por Instagram, YouTube, dando consejos, personas que simplemente para tener likes, views, dan consejos sobre inmigración a Canadá y muchas veces desinforman. ¿Qué recomendación le das tú a las personas cuando ven este tipo de mensajes en YouTube e Instagram? Básicamente hay que tomar esa información en Instagram, en YouTube, con grain of salt, como dicen en inglés. Básicamente con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas están repitiendo, déjame decir aquí como papagayo, lo que están viendo en la página del gobierno en Canadá. Pero lo que está en la página del gobierno de Canadá es una información genérica. No necesariamente va a aplicar a tu realidad y a tu perfil. Entonces, te digo esto porque ha habido casos donde hay personas que crean contenido en Instagram, en YouTube, en TikTok, y dan información incompleta, medias verdades, y a veces la persona se lleva de eso, hace un proceso migratorio incompleto y tiene una negación que ya básicamente va a manchar su historial migratorio para Canadá, o limitar las oportunidades a futuro, o lamentablemente hacer que sea impedido a la persona de poder aplicar dentro de 5 años porque recibe un ban, porque quizá hizo de manera inocente una misrepresentación. Entonces hay muchos peligros en cuanto a simplemente llevarse de una persona que está hablando de contenido sin tener la licencia ni la autorización de dar ese tipo de servicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lamentablemente en mi experiencia, Alejandro, muchos clientes vienen a nosotros con que, Andy, me negaron el permiso de estudio, me negaron el permiso de trabajo. Yo, bueno, pero después de ver tu perfil, ¿por qué te negaron? Ah, porque fulano me ayudó, porque fulano lo refirió y era un consultor educativo que estaba haciendo permiso de estudiante. Yo, bueno, ese consultor educativo no tiene primero la autorización de dar ese servicio, número 1, es un gozo. Y número 2, también no te dio toda la información, por tanto recibiste una negación innecesaria en tu perfil, que se puede haber evitado con una buena asesoría. Y además también a veces esas personas, como son GOS, no ponen los nombres de ellos en los formularios de migración. Por lo tanto, usted de manera inocente está haciendo una misrepresentación, porque está mintiendo, que puede perjudicarlo a usted, no a él está fuera del proceso, así pero es. a usted que ya va a hacer un proceso, puede perjudicarle a futuro el no declarar que una persona le estaba asistiendo con un servicio monetario. Entonces, hay muchos peligros, por eso hay que tener mucho cuidado. Tomen la información, perfecto, pero investigue un poquito o asesórese con un consultor regulado, un abogado de migración, que le va a dar una información correcta y verídica para su caso. Así es. Has comentado un término muy importante, misrepresentación o misrepresentation. ¿Qué es eso para que las personas sepan? En pocas palabras, cuando usted da una información que no es completamente cierta, o es una verdad a medias, o es básicamente mentira, porque realmente no tiene ninguna base, eso es misrepresentar. Y básicamente un oficial de migración, eso realmente es un delito para ellos. El ver que usted ha hecho una misrepresentación, y automáticamente el oficial de migración va a explicar todo el peso de la ley en cuanto a evitar que usted pueda conseguir un beneficio migratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con la misrepresentación. Y lamentablemente, Alejandro, mucha gente comete esa misrepresentación de manera inocente, porque no conocen la ley, porque no conocen que esos formularios, lo que se pone ahí es muy importante. Palabra santa, como decimos en Latinoamérica. Palabra santa, porque lo que usted puso ahí, de eso se va a llevar el oficial de migración y también el sistema migratorio en Canadá. Usted queda esa información registrada en su historial migratorio en Canadá. Entonces hay que tener mucho cuidado que usted pone eso también. Acaba de mencionar de 5 años de un veto. Explícanos, por favor, eso es una consecuencia cuando alguien comete misrepresentación. Entonces, ¿qué significa que alguien sea vetado? Para que la gente entienda. Básicamente, si yo apliqué un permiso de turista, por ejemplo,
y puse una información incorrecta, el oficial se dio cuenta que la información que yo di fue incorrecta, no verídica, él puede evitar que yo aplique cualquier tipo de beneficio migratorio, permiso o visa en los próximos 5 años. Yo puedo tener un empleador que me está esperando. El hecho de que yo tenga ese VAR, no voy a poder aprovechar esa oportunidad que se presentó porque no puedo aplicar ningún tipo de visa para Canadá, lamentablemente. Porque ya está la persona, digamos, vetada. Está fichada, como diría la policía. Fichada. Están marcadas allí en el sistema, así es. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas que las personas nos enviaron, nuestros amigos que amablemente nos enviaron. Por favor, amigos, escríbanos desde dónde nos ven. Esto nos anima a seguir organizando, a seguir teniendo este tipo de conversación. Díganos si nos están viendo desde Colombia, Venezuela, de Panamá, de donde sea que nos estén viendo, por favor, saluden. Para no sentirnos que estamos aquí solamente hablando, sino que hay gente que está interesada, que nos está escuchando y que están allí prestando atención, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a ver, seguro entra la pregunta. Tú me avisas, Alejandro. Sí, vamos a ver, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es, voy a leer, dice, alguien pregunta, probabilidades de que nieguen visa de estudios a venezolanos. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad es realmente, claro, depende de cada circunstancia. Depende muchas veces de que ese venezolano está en Venezuela, está fuera de Venezuela, porque yo tengo clientes que son venezolanos, pero que están radicando en otro país y están bien establecidos y consiguen su permiso de estudio y trabajo sin problema. Depende mucho de tu perfil. Pero si voy a generalizar, voy a poner el caso típico. Yo estoy en Venezuela y quiero aplicar un permiso de estudio. El oficial entonces va a ver tu aplicación con unas gafas especiales. Igual que él ve a las personas que están aplicando de Afganistán, de Irak, y países que tienen situaciones económicas y políticas un poco complicadas. Entonces, depende mucho de tu perfil, de cómo tú preparas ese caso. Tienes fuertes arraigos con Venezuela, estás bien establecido en Venezuela, a pesar de todo, estás todavía bien establecido en Venezuela, tienes fuertes lazos. Y realmente el programa que tú has elegido hace sentido para el oficial de inmigración en cuanto a tu perfil profesional y tu experiencia. Si tenemos un caso donde esos elementos están claros, aparte de la parte económica, entonces es posible que a pesar de estar aplicando de Venezuela, yo tenga un chance positivo con ese oficial de inmigración. Pero todo depende de que también tú prepares esos argumentos y esas evidencias que vas a tener. Así es. Generalmente la gente piensa que porque es de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán, hay como una especie de sello donde dicen, bueno, a esta persona le vamos a negar el permiso de estudio, el permiso de trabajo. Como tú acabas de decir, obviamente el oficial de inmigración va a mirar esas aplicaciones con unas gafas bien grandes, pero si la persona reúne los requisitos que Canadá exige, no va a haber ningún problema, ¿cierto? No va a haber problema, exactamente. Sí, porque tenemos muchos clientes que son de Venezuela y que realmente llevan los requerimientos. Lo que hay que presentar eso por un argumento claro para que el oficial entienda que se reúnen las condiciones que pide las leyes. Buenísimo. Mira, vamos a comentar por acá. Nos escribe 1969 desde Maracaibo, Venezuela. Ambasbu desde Paraguay. Sonia, Venezuela, desde Ecuador. Shermanza 2023, venezolano en Colombia. MN87 desde Nicaragua. Bueno, tenemos bastante gente acá que nos está saludando. Muchísimas gracias por estar allí. Esto lo hacemos para ustedes, para que se eduquen y para que cuando vean algo en Instagram, YouTube, primero verifiquen. Como tú acabas de decir, toda la información para venir a Canadá está en la página web de Inmigración Canadá. Está en inglés, está en francés, pero hay que digerirla, hay que leerla, hay que estudiarla, ¿cierto? No solamente esa información que está allí es suficiente, sino hay que tener la experticia. Algo muy importante que no te pregunté, ¿cómo es el proceso para uno convertirse en un consultor de inmigración? Porque la gente a veces piensa que es que uno lo compra, que te lo dan en la tienda de la esquina. Cuéntanos, por favor. No. Es un proceso, como toda ocupación regulada en Canadá, tiene que pasar un proceso educativo. Estudiar un diploma ahora mismo está más limitado que antes, porque había más que antes dando, pero Canadá ha querido centralizar eso con varias instituciones solamente educativas, universidades en este caso. Y la idea es que usted pasa por ese proceso, que es un proceso de estudio riguroso, como todos, tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que pasar el examen, y después presenta un examen final que realmente es una piedrita de examen, son 3 horas y pico en mi tiempo. Hay que estudiar por casi 8 meses para ese examen. Claro que hay que estudiar para ese examen, con estudio de casos, estudiar las leyes de migración de Canadá y escenarios específicos con políticas migratorias. Y una vez usted pasa ese tipo de proceso, entonces ahora hay que aplicar para ser parte de lo que es ahora el colegio de consultores de Canadá, donde usted también tiene que regirse de lo que son políticas y reglamentación éticas y también de membresía, de tener que reportarse
sus actividades según lo que declara ese college. Recuerden que el college es por ley que se fue creado para poder proteger a los inmigrantes, proteger al aplicante que está buscando beneficio migratorio. La idea es que usted como consultor da el servicio según la ley y el colegio tenga la seguridad de que usted va a proteger también a ese inmigrante en ese proceso, porque Canadá quiere que el inmigrante tenga éxito. Para ello, no quiere que los fantasmas, los fraudes y todo eso perjudiquen su futuro para llegar a Canadá. Por eso es que existe un colegio de consultores donde podamos representar de manera correcta para Canadá. Sí, que para hacerlo entendible para las personas, muchas veces la gente dice, es un bar, sí, digamos que es como un bar, como en Estados Unidos existen los bares de abogados, es como un bar, y en Latinoamérica son los colegios de abogados o los... Un colegio profesional. En Venezuela le llaman el colegio de abogados de Caracas, del estado Zulia. Esos entes reguladores que para usted poder ejercer una profesión, médico, abogado o cualquier profesión regulada en Canadá o en otro país, usted tiene que tener una licencia. Igualmente es un consultor de inmigración acá en Canadá. Y no solamente eso, Alejandro, esa licencia no es que está asegurada. Cada año tienen que pasar un proceso de auditoría, donde ellos revisan todo lo que tú has hecho, los clientes. Si hay una queja de un cliente, ellos van a investigar también y tú tienes que proveer la información. Así que es riguroso la medida de que están observando tu comportamiento y tu trato hacia los clientes. Entonces, la idea aquí es proteger a ese potencial inmigrante que quiere llegar a Canadá. Y es por eso que usted está en buenas manos cuando va con un consultor regulado que aparezca activo en esa página. Así es verdad lo que dices, que hay que hacer los cursos de actualización, el PME, el CPD, hay que pagar la membresía, $2,000 al año, hay que pagar impuestos. Entonces a veces la gente piensa que esto es como que, bueno, nosotros nos ponemos aquí a hacer historias de YouTube, Instagram, y ya, y la gente pregunta y pregunta, y entonces a veces, no sé si te ha pasado, la gente quiere que le hagas una evaluación, una cita en Instagram, por un mensaje de Instagram. No, eso no es un mensaje de WhatsApp. Entonces la gente a veces no lo entiende, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, son cosas. Yo hago este ejemplo, yo le digo, cuando usted está enfermo, ¿qué hace? ¿Usted va a ver al panadero, al carnicero o va a ver a un doctor, a un médico? Igualmente, si quiere venir a Canadá, tiene que hablar con un abogado de inmigración o un consultor de inmigración. No va a hablar con un youtuber, un instagramer, o va a hacer usted la aplicación. Puede hacerlo, pero hay un chance de que esa aplicación pueda ser negada, de que haya cometido un error, algo así. Sí, lo ideal es que si tú tienes un proceso claro, y eso es lo que hacemos nosotros consultores, si vemos que un caso que usted puede hacerlo usted mismo porque usted tiene Miranda y es realmente sencillo, mi perfil está alineado, perfecto, puede hacerlo sin problema y le deseamos lo mejor. Ahora, tú dices, no, Andy, estoy medio complicado, no estoy entendiendo bien este punto, o mi caso es un poco complejo porque tengo un historial complicado en el pasado. Entonces, asesórese a una persona que le pueda ayudar en la parte legal sin problema para que usted tenga esa paz mental de hacer un proceso correctamente. Así es. Aunque también tenemos que decir que el hecho de que usen un consultor o los servicios de un consultor o abogado de inmigración no significa que esa aplicación va a ser aprobada, porque quien aprueba esa aplicación es Canadá. Es el oficial de inmigración que toma la decisión final. Uno como consultor lo que hace, Alejandro, es preparar un caso, porque ya uno tiene conocimiento de la ley y sabe lo que está buscando ese oficial de inmigración. Y tiene que presentar el caso de manera que el oficial vea que todo está claro, todo está transparente y él pueda tomar una decisión rápida. En este caso, positiva, lo que decía, claro está, pero siempre está en las manos del oficial la decisión final. Así es. Bueno, vamos a hacer preguntas porque a la gente les gustan las preguntas, los casos. Por acá tenemos una pregunta de Multiservicio Solución Express. Él dice, yo puedo ir como turista y si consigo un trabajo con LMIA, ¿puedo cambiar estatus? Bien, muy buena pregunta, una pregunta que está muy de moda en estos meses. Realmente, recuerden que hay una política por la pandemia temporal, realmente una política que va a concluir en febrero del año que viene. Entonces, si usted tiene un estatus temporal en Canadá, usted puede cambiar a un permiso de trabajo dentro de Canadá, pero esa política es temporal. En la práctica usted no puede cambiar de estatus de visitante a estatus de trabajador. Escúchame, tengo a mi niña aquí. Sí, está llegando de la escuela, me imagino. No, ok, así. La pequeña de 5 años. Escúchame, ahí está en vivo. No te Ahora preocupes, bien, qué bueno. la idea aquí es entender que con esa política temporal, si usted estaba de turista en Canadá y antes de usted regresarse a su país, encontró una oferta laboral con el EMAE positivo del empleador, y eso es su diligencia del empleador, usted pudiera, claro está, cambiar de Canadá en función de esa política. Ahora,
no es que usted va a llegar a Canadá como turista y le va a decir el oficial de la frontera, yo vine porque quiero aplicar a un trabajo. Es básicamente decirle al oficial que te pongan en el avión y te devuelvan. Así es, que lo manden de vuelta. Y es también el riesgo de que te cancele. Si tienes una visa, te cancela la visa de mismo de visitante, o si tienes una ETA, también te cancela la ETA ahí automáticamente. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de política. Yo he visto casos con éxito, personas que han venido a visitar y han cumplido su estadía de visitante, pero que de camino o de regreso a su país han encontrado una oportunidad unos cuantos días antes y han podido aplicar a un permiso de trabajo. Pero también he visto personas que han tratado de hacer lo que te acabo de decir y no ha sido bueno el resultado. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado con esas políticas, que no son delicadas realmente. Sí, yo generalmente le digo a la gente cuando me preguntan en las consultas, no es que usted llega, se baja del avión, sale, y como en todas partes uno ve hiring, wanted, usted va a la tienda de la esquina, ahí lo contratan y cambia el estatus. No se trata de eso, tiene que ser un trabajo que haya pasado un proceso de LMAE positivo, o si no necesita el LMAE, que tenga el código de aprobación del gobierno para que ese trabajo pueda permitir a esa persona cambiar ese estatus dentro de Canadá. Y hay que tener mucho cuidado, Alejandro, ya que tú mencionas eso. La persona que le diga a usted, venga, dame tanto dinero, le voy a conseguir un trabajo con el LMAE, o que tú tengas que pagar el LMAE, ojo, eso es un fraude. Por ahí comenzamos. Eso es una estafa. Hay que tener mucho cuidado, porque realmente recuerden que el LMAE, el LMIA, es algo que tiene que hacer el empleador, no usted, que no paga por eso, eso lo paga el empleador. Y si alguien le quiere cobrar a usted por eso, usted sabe que por ahí viene una estafa. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de palabras. Así es. Hablando de eso, hay una pregunta. Alguien dice, ¿cómo detecto una oferta engañosa o una estafa por oferta de empleo? Fácilmente, número uno, Andy, recibí un mensaje por correo donde me dice que he sido aprobado para un trabajo que nunca apliqué. Ya como ahí comienza normal. Y si dice que es un hotel, peor todavía. Ese es el más típico. El más común. También si le piden a usted que para poder aplicar el trabajo, tiene que pagar un entrenamiento por adelantado. Ok. Eso es un fraude también por ahí. O que usted tiene que pagar cuando llegue o antes de llegar para recogerlo al aeropuerto. Ese tipo de mecanismos donde hay que hacer un pago adicional de algo que usted ni siquiera aplicó es un fraude 100%. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Donde hay que pagar primero para que después te den la oferta, eso se trata de una estafa probablemente. Especialmente si tú no conoces al empleador. Sí, estos casos me han pasado. Gente que dice, bueno, yo estaba porque ahora con lo del algoritmo de Instagram, los algoritmos de Internet, si tú buscas información, por ejemplo, ir a Canadá, te va a bombardear Internet con información con respecto a Canadá y probablemente, me imagino que esta gente, estafadores, trabajan con estos algoritmos. No sé cómo hacen, pero pasa. De repente, una vez alguien me escribió y me dijo, mira, recibí por correo una oferta de empleo, no apliqué a ella. Y obviamente uno dice, pero ¿cómo va a recibir una oferta de empleo? Nunca tuvo una entrevista con la persona y le estaban pidiendo un dinero. Y cuando hicimos las averiguaciones, bueno, obviamente se trataba de una estafa. Entonces las personas tienen que estar muy atentas con respecto a este tipo, porque son muy comunes, especialmente en Centroamérica, es muy común en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, muy común en México también, son muy comunes este tipo de estafas. Claro, de estafa, muy grave. Y la parte de que tú dices bien, de que mira, Andy, yo recibí la oferta, pero no he aplicado ningún proceso. Recuerde, cuando usted busca trabajo en Canadá, hay como buscar en su país, en el sentido de que usted tiene que hacer un proceso de entrevistarse, de aplicar, y de que después de esa entrevista el empleador que habló con usted, me imagino que va a ser en inglés, realmente, que habla con usted. Entonces, después de todo eso pasar, usted puede saber, bueno, ya yo sé que pasé un proceso y ya sé que recibí la oferta después de ese proceso porque me aceptaron o me dieron la oferta. Si usted no ha pasado por ningún tipo de ese proceso, usted sabe que es un fraude que usted está recibiendo ese correo electrónico. Así es. Hablando con respecto al inglés, alguien preguntó, ¿es cierto? Porque una youtuber muy famosa, Instagram muy famosa, dijo que no hacía falta hablar inglés para venir a Canadá. Eso es uno de los mitos que vamos a romper hoy aquí. Oh, Dios mío. Ese es el mito que yo creo que vi un video parecido y la boca se me abrió así. ¿Cómo? Es nuevo. Realmente hay que entender lo siguiente. En Canadá se hablan dos idiomas. El inglés o el francés. Si tú quieres buscar una opción en Canadá que no incluya inglés o francés, tienes que aprender mandarín chino. Tienes que aprender el hindi o el talagó de filipino que sea. El español, que ahora es quizá el cuarto idioma, aparte de los oficiales de Canadá, que donde la gente ha comenzado, o la población hispana ha comenzado a aumentar en Canadá.
pero no va a ser un requerimiento en un programa migratorio. Tienen que hablar o inglés o francés, no negociable. ¿Eh? La única persona que deben preocuparse por idiomas son las personas que son patrocinadas a nivel familiar o una persona que tenga un proceso de asilo, que son casos donde son especiales y no tienen que ver con la parte de profesional y de trabajadores y estudiantes. Pero si usted es trabajador, estudiante o profesional, sabe que tiene que aprender un examen de inglés o francés. Y ahí viene la confusión de muchas personas que a veces entienden que, y esos youtubers le dicen, tú puedes venir a Canadá y no me pidieron inglés. Y bueno, hay ciertos trabajos en Canadá que son trabajos temporales, que usted puede llegar con nivel mínimo de inglés. El que recoge manzana en Canadá, el que limpia oficina en Canadá, no va a requerir tener un nivel de inglés muy alto, pero son trabajos temporales que muchas veces es para trabajar 6 meses, 9 meses y usted se regresa a su país. Si estamos hablando de una residencia permanente, esa es otra cosa. Una residencia permanente es llegar a Canadá, aplicar un programa y para poder aplicar el programa y calificar tiene que demostrar un nivel de inglés requerido dependiendo de la ocupación que usted tenga y el programa que está buscando. Entonces, la idea aquí es saber que si estoy pensando en una residencia permanente en Canadá, a Canadá tengo que darle o inglés o francés, no negociable. Ahora, si es venir simplemente a recoger fruta, pues, posiblemente pueda hacerlo con un nivel de inglés muy mínimo. Pero si yo no estoy pensando en una residencia temporal y quiero llegar a Canadá con mi familia y vivir en Canadá como un residente y eventualmente un ciudadano, entonces hablar inglés o francés va a ser una clave para ese éxito. Obligatorio. Te quiero contar una anécdota que me pasó en estos días en el WhatsApp. Entonces de repente una persona escribe y se le responde y se le dice, no, necesitas saber inglés. No perfecto, pero sí que cuando usted hable se le entienda. Y que cuando las personas hablen con ustedes, las personas le entiendan. Y la persona dijo, pero eso no es así, porque en Instagram y en YouTube dicen que no necesito inglés porque la influencer tal lo dijo. Entonces, al final lo que nosotros le dijimos, bueno, eso es lo que dice la influencer para tener más likes, más views, ¿verdad? A ellos les llega, creo que esto lo dijo Fernando Torres, algo así, a ellos les llega un cheque al final de cada mes por esos likes, por esos views. Claro. Ellos dicen cualquier cosa y al final no son responsables. En cambio, nosotros sí somos responsables por lo que decimos, porque, como tú dijiste, tenemos un colegio, tenemos unas autoridades que están allí a nuestras espaldas, que están vigilando todo lo que nosotros hacemos. Y esta licencia de abogado, consultor de inmigración, los que son abogados, los que somos consultores, no es algo que ya es de por vida. Es un proceso que tenemos que seguir para poder mantenerlo, como ya tú bien dices. Sí, porque somos responsables de lo que decimos y tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros clientes. Entonces, lo que tú dices es cierto. He visto muchos influencers por ahí que muchas veces esos influencers son personas que están en Canadá con una residencia temporal, ni siquiera son residentes permanentes. Así es. Y a veces ponen un canal de YouTube o de Instagram o de TikTok que tienen solamente 6 meses en Canadá y te quedan dando cátedra de vivir en Canadá sin haber tenido una residencia permanente ni saber un proceso al detalle. Así es. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con esas malas asesorías o mala información, porque realmente hay personas que se llevan de eso, llegan a Canadá y como te dije anteriormente, lo ponen en el avión y lo devuelven y ya tienen un historial migratorio para Canadá manchado. O quizás una representación, peor todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente es peligroso. De consejo. Quiero decir algo que también le escuché a Fernando Torres, que también lo contacté a ver si acepta una entrevista. Estos youtubers e instagramers son los coyotes de Canadá. Oh, es un buen término. Los coyotes de Canadá. Sabemos los coyotes de Estados Unidos, los que ayudan a la gente a cruzar la frontera. Entonces, en cierta medida, toda esta gente que se dedica a desinformar o decir verdades a medias, o mentiras completas, no sé cómo decirle, al final son como una especie de coyotes de Canadá. Esto lo escuché de él y me impactó. Y que hace sentido. Sí, tiene sentido, sí. Bueno, sí, por acá tenemos dos preguntas. Adelante, adelante, por favor. ¿Ibas a decir algo? Sí. No, era corroborar esa parte. Uno le duele como inmigrante, porque uno quiere que las personas puedan lograr su sueño en Canadá. Pero uno quiere que lo hagan de manera correcta. Por eso que el inmigrante en Canadá tiene una imagen positiva frente al ciudadano canadiense. Y es porque el ciudadano canadiense promedio entiende que ese inmigrante que llegó a Canadá ha pasado por un proceso de selección, de idioma, verificar todo. Entonces, eso hay que mantenerlo. Cuando una persona integrante dice que no necesita ni educación, ni idioma, lo que está dando un mal mensaje que va a provocar que muchas personas tengan procesos incorrectos y también le va a dar una mala imagen a la migración en Canadá. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Ok, vamos con las preguntas. Tengo preguntas que nos hicieron antes. Alguien preguntó, llegué como estudiante internacional en un college, no tengo dinero para pagar,
puedo parar mis estudios, pero mi esposo tiene permiso de trabajo abierto y está trabajando. Él puede seguir trabajando y yo dejo de estudiar. Excelente. En ese caso, que espero que se resuelva rápidamente, la pareja del estudiante puede continuar trabajando hasta lo que es el término de su permiso de trabajo abierto. Ahí no hay problema. Ahora, hay que tener cierto cuidado, porque si es una situación temporal, no habrá problema. Pero usted como estudiante tiene que buscar cómo resolver eso. Porque si usted entonces va a caer fuera de estatus porque ya no pudo mantener, y ahora que con la nueva medida que salió de que los CBCEO se pueden verificar que usted está cumpliendo su estadía de estudio en Canadá, entonces usted quiere resolver eso lo antes posible. Existe también un mecanismo de Destitute Student que pueda utilizarse en ciertas medidas, pero va a depender de caso en caso, y lo mejor en este caso es que la persona que está en esa situación haga una consulta con un consultor, no tiene que ser con nosotros, puede ser con cualquier otra persona, pero que haga una consulta para que vea su caso al detalle y le pueda dar sugerencias respecto a ese caso. Así es, muchas gracias. Hay otra pregunta por acá, dice, ¿cómo es el tema de inmigración para venezolanos? Bueno, ya lo respondimos, que no hay una etiqueta para venezolanos, cubanos, nicaragüenses, que eso también no sé si te habrá pasado. Mucha gente a veces nos escribe y dice, soy venezolano, soy nicaragüense y me quiero ir para Canadá, como que Canadá tiene la obligación de aceptar o decir, bueno, sí, tú eres. O también mucha gente dice, soy madre soltera, tengo 3 niños, me quiero ir para Canadá, ayúdenme. Sí. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Disculpa que esto es parte de la desinformación, al decirle a la gente, no, Canadá te pagas por hijos, o Canadá es pura gente vieja y necesitan gente que venga. Entonces la gente tienen esa idea de que Canadá tiene las puertas abiertas y que todo el mundo puede venir para acá, pero si eso fuese así, no estuviéramos nosotros acá y Canadá hubiera abierto la frontera, ¿cierto? Estuviera recibiendo los aviones. Claro que sí. Dinos tu comentario, por favor. Yo he visto casos, Alejandro, que he visto un youtuber que dijo de que Canadá te paga para venir a comunidades rurales. Que yo sepa, nunca Canadá pagaba a las comunidades rurales. Yo no sé de dónde sacan esta imaginación, pero como tú dices, clickbait para que la gente le dé un clic al video y pueda entonces ver, pero realmente es mucha falsedad, porque una cosa es mercadeo y otra cosa es mentira, son dos cosas diferentes. Entonces, aquí la idea es que, Canadá, si usted tiene, mira, tengo una situación, Andy, que soy madre soltera, la idea de Canadá es que usted cumpla con los requerimientos de algún programa. Porque tú puedes ser una madre soltera, pero mira, Andy, yo soy una madre soltera, pero estoy trabajando como cocinera, tengo una experiencia de 5 años trabajando, estudié arte culinario, y tengo un nivel de inglés intermedio. Perfecto. Canadá se va a interesar porque usted tiene una destreza y un nivel de idioma que le va a poder abrir las puertas a través de trabajo muchas veces y puede usted sacar su residencia para su familia. Pero hay que basarse en lo que usted puede traer a Canadá. Si usted va a resolver una situación de manera laboral, de que Canadá necesita ese tipo de personas con esa experiencia, pues entonces esa es su vía para entrar a Canadá, basado en ese nivel de destreza y experiencia que usted tiene. Entonces, ese debe ser el enfoque de usted. No es que soy venezolano, nicaragüense, no. Es que yo puedo aportar a Canadá, que Canadá me abra las puertas para un programa migratorio. Entonces, si usted piensa de esa manera, va a encontrar oportunidades independientemente de su nacionalidad, su situación social. Así es. Yo cuando también hablo con la gente que tengo consultas, tengo este eslogan, el inglés es la llave que abre la puerta a Canadá. Entonces, creo que sí. A veces me he encontrado con gente que ni siquiera sabe decir hi y dice, no, yo me quiero ir para Canadá. Entonces, obviamente uno no le va a decir a la gente, bueno, no califica, pero sí uno le va a decir a las personas cómo puede hacer para mejorar ese perfil. Lo primero es el inglés. Como tú bien dijiste en una oportunidad, sí, el inglés y el francés son primordiales. ¿Qué debe hacer la gente que realmente quiere venir a Canadá? No es que vi en YouTube o en Instagram a la youtuber que dijo que me voy a Canadá. Empezar a preparar ese perfil, a estudiar inglés desde cero, y ponerse una meta de 6 meses, 1 año, para que el próximo año, octubre, noviembre, ya usted esté viniendo a Canadá, que usted aprenda inglés. El inglés es primordial y como tú bien dijiste, esa experiencia laboral y estos trabajos en demanda hacen que la gente venga a Canadá. Otra cosa, otro mito, a veces la gente piensa que Canadá es para ricos solamente. Obviamente va a depender del plan migratorio. Pero como tú dijiste, si usted es una señora cocinera que tiene un buen nivel de inglés, que trabaja ya en Punta Cana, en un hotel, habla inglés, tiene 2, 3 años de experiencia, tiene un certificado, usted consigue un empleo acá en Canadá y su trabajo va a ser aprobado sin ningún problema, porque tiene la experticia de Canadá, pide, ¿cierto? Exactamente. Y eso es lo que tú acabas de decir, Alejandro, es muy cierto, en el sentido de que, sí,
si yo estoy pensando en Canadá, yo tengo que prepararme. Yo tengo clientes, pues tengo muchos años haciendo esto, que me han dicho en un año, mira Andy, yo quiero irme a Canadá y yo cuando hago la evaluación digo, pero te falta el idioma, el inglés, no tienes el inglés, no tienes nivel. ¿No? ¿Qué es lo que hay que hacer Andy? Y yo, bueno, a estudiar inglés se ha dicho. Y un año después me han vuelto a ver, Andy, me puse a estudiar inglés como me dijiste y ahora tengo este nivel. Bueno, tengo un nivel B2, perfecto, vamos a buscar una oportunidad. Esas personas están en Canadá ya. Hicieron un proyecto de vida donde ellos simplemente querían saber qué me falta para reunir los requisitos de este programa de Canadá. Te falta esto. Perfecto, puse a trabajar en eso. Llegan nuevamente un año, Andy, ya tengo lo que me faltaba. Y hoy día está en Canadá con su familia. Entonces, querer es poder, pero tienes que tener un plan. Si no tienes un plan para llegar a Canadá, vas a fracasar por no tener el plan. Así es. Entonces, hay que trabajar el plan. Y la idea de que lo hacete con nosotros es establecer cuál es ese plan, qué tenemos que trabajar y tener ya los pasos hacia la meta de Canadá de manera establecer una estrategia en caso de que la persona no tenga el perfil. Claro, A veces la gente piensa que pagar una consulta es como una pérdida de dinero para ellos, pero es lo mismo. Si usted está enfermo, usted va a un médico y le tiene que pagar una consulta a un médico, ¿cierto? Y el médico le va a hacer un diagnóstico, le va a decir, usted tiene que tomar esto, esto, esto. Y si usted sigue las instrucciones del médico, del doctor, usted se va a mejorar. Entonces es lo mismo cuando usted agenda una consulta con un consultor de inmigración, con un abogado. Nosotros le vamos a decir a esa persona, en caso de que no tenga el perfil, qué debe hacer para mejorar ese perfil, cómo se va a preparar para venir a Canadá. Entonces es importante esto. ¿Qué agregas tú a esta acotación, a este statement, a esto que estoy diciendo acá, por favor? ¿Qué tú le agregas? Básicamente voy a decir que en mi experiencia, en 14 años haciendo esto, todavía no tengo un cliente que me haya llamado pidiéndome el retorno de la consulta, porque ellos cuando comparan, yo no, pero eso fue el mejor dinero invertido en hacer mi plan para llegar a Canadá y lo lograron. Si usted logra su meta a través de esa asesoría, de llevar ese plan de acción, usted puede estar seguro que lo que usted invirtió en la consulta se lo sacó 1000 veces a esa inversión. Claro que sí. Y algo que también les digo a los clientes cuando tengo consultas, ¿cuánto, por ejemplo, digamos que una consulta cuesta, qué sé yo, $150, $200, depende del consultor. Hay de todo, para todos los gustos y colores. Hay consultores que cobran 400, 300, otros cobran 200, otros cobran 100. Entonces al final usted va a decidir, pero usted prefiere invertir 100, $200 que hacer una aplicación que tal vez va a gastar más por su cuenta, 1000, 1500 con todos los fees, traducciones de documentos, que digamos que alguien que va a venir a Canadá como visitante no quiere pagar una consultoría, no quiere que le ayude un consultor, un abogado que tal vez le cobra 600, $700 y lo hace por su cuenta. En el proceso de traducir papeles, pagar fees, esta persona gasta, qué sé yo, 1000, qué sé yo, hasta un ticket de avión, porque la persona no sabía que primero tiene que tener la TRB aprobada para comprar un ticket de avión. Y al final entonces gastó más, $1500, $2000, y su visa fue rechazada en vez de haber invertido 150, 200, $300. Entonces, al final las personas tienen que darse cuenta que cuando hacen una consulta, ¿cierto? Esto les va a ayudar incluso a ahorrar tiempo y dinero. Exactamente. Y vamos a poner ese ejemplo que tú acabas de decir ahí, Alejandro. Uno ve muchas veces una noticia, lamentable noticia, de donde verá, Andy, un caso en México donde un grupo de personas que trataban de irse ilegal a través de los coyotes, pagaron $10,000 canadienses, no $200, $10,000 o $20,000 canadienses. No, y ahí lo que muchos casos de eso es que la familia de un pueblecito vendieron todo, la vaca, todo para mandar a ese familiar a que fuera a Estados Unidos y cruzara la frontera con México. Y en algunos casos hay un accidente y la persona fallece. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Hacer ese tipo de inversión de 10,000 y pico o simplemente hacer un plan con un consultor que te dé una ruta clara y lo que tienen que trabajar, y después de esos $200 tú llegar a Canadá, conseguirte un trabajo que te va a pagar quizá al año $40,000, $45,000, en muchos casos de posiciones técnicas, y poder estar con tu familia y poder eventualmente hacer una residencia permanente. Entonces realmente hay que ser inteligente de que, bueno, esta es una inversión que vale la pena porque tengo un camino claro hacia cómo llegar a Canadá de manera legal y poder establecerme con mi familia, o yo arriesgarme y pagar 10, 20 veces ese monto y yo tomar riesgos innecesarios que me pueda costar hasta la vida. Entonces, hay que ser como migrante estratégico y saber cuándo la inversión vale la pena. Así es. Si me paga algo legal, real y seguro, o cuando usted hace una inversión para simplemente arriesgarse de manera innecesaria. Entonces,
hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. Pero realmente si usted valora su estrategia migratoria y usted considera que necesita asistencia, un consultor regulado le puede ayudar en eso. Así es, de verdad. Muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta de alguien que nos dice, si me postulo a un empleo y el empleador me escoge, ¿es cierto que el empleador tiene que pagar por todos los gastos de traslados a Canadá? Excelente pregunta. Y la respuesta es depende. Depende de que realmente en Canadá cuida mucho a los trabajadores extranjeros. Hay muchas medidas. Dentro de ellas, si usted tiene una oferta laboral, una posición semicalificada, realmente low skill, ahí hay una obligación de parte del empleador de poder proveerle a usted de la asistencia en cuanto al traslado hacia Canadá. Pero si yo soy una persona que soy contratado como supervisor de restaurante o gerente de una tienda de retail, el empleador no está obligado a hacer ese tipo de pago. Si lo hace es voluntario, pero la ley no le va a pedir a él hacer eso. Por lo tanto, si usted tiene una posición calificada a la que va a Canadá como supervisor o como técnico, espere que usted tenga que cubrir su costo, porque realmente el empleador no está por ley obligado a hacer eso. Ahora, si yo voy como un recolector de fruta, recoger manzana, trabajar como limpieza de oficina, ahí puede estar seguro que el empleador va a querer asistirle a usted en ese proceso, porque la escala salarial de esos tipos de ocupaciones es diferente. Entonces entendamos que es una idea de proteger a ese candidato en posiciones de low skill o semi skill, más que otra cosa. Ya, y muy importante agregar que si el empleador le ayudó a trasladarse a Canadá, el empleador no debería o no debe por ley luego cobrarle a usted, bueno, yo le pagué este pasaje de avión o este ticket del aeropuerto acá a donde vive. Entonces eso por ley está prohibido. Exactamente. Eso exactamente. El que le diga eso, ese empleador le sale con eso a usted tiene todo el derecho de protegerse porque el gobierno va a estar ahí detrás de usted para ayudarlo. Ya, tenemos una pregunta por acá que ahora se ha puesto muy de moda, las provincias del Atlántico. Alguien dice, ¿es cierto que las provincias del Atlántico son más fáciles para emigrar? Ok, bien. A mí me encanta la provincia del Atlántico. Yo vivo en Ottawa, la capital de Canadá, aquí chequeando al primer ministro para que se porte bien. Pero realmente me encanta Halifax en Nova Scotia. Entonces, lo bueno del programa del Atlántico es que es un programa que fue piloto, se creó en el 2017, inspirado en los empleadores de la zona del Atlántico para poder retener personas. Provincias, pues son provincias realmente más pequeñas en comparación a la megaprovincia como Ontario, Quebec y Alberta o British Columbia, pero que tienen una dinámica también económica interesante. Hay que recordar que Halifax tiene el puerto mayor del Atlántico para Canadá, con Halifax. Sin embargo, con ese piloto, esas provincias pudieron no solamente crecer a nivel económico, también incrementar su población. Como fue un éxito, ese plan piloto se extendió de 2019, donde se vencía, hasta 2021, hasta diciembre de 2021. El 31 de diciembre a las 12, o mejor dicho, a las 11:59 se venció ese piloto y se lanzó en 2022 ya el programa de manera permanente. Entonces, ha sido un éxito porque es un programa regional de esas 4 provincias del Atlántico, donde los requerimientos son más flexibles que muchas provincias, muchos programas migratorios. Entendamos que en ese programa del Atlántico, la edad no es un elemento importante en absoluto. Lo importante es que usted tenga un nivel de inglés, muchas veces intermedio es suficiente, que tenga usted una oferta laboral de un empleador que ya se ha registrado en el programa y que está exento, por tanto, del LMAE porque está designado en esa provincia. También que tenga usted una educación requerida al nivel de ocupación, que muchas veces una educación secundaria puede funcionar sin problema, y que tenga los fondos para el tamaño de su familia. Entonces, realmente los fondos que se piden son realmente una minúscula comparación a otros programas migratorios. Entonces, hay muchas facilidades que le da este programa en esa región. Y realmente yo soy un inmigrante, estoy buscando llegar a Canadá y buscar la opción que Canadá me abra, en la puerta que me abra Canadá. Yo pensaría en la opción del Atlántico como una opción primaria a la hora de buscar oportunidades. Claro que sí. Así es. Y especialmente para gente que no tienen estos empleos o estas profesiones, digamos, ingenieros, directores de compañía. Estos programas, aunque también está dirigido para gente súper calificada, pero gente que tiene experiencia en un trabajo de baja calificación, semicalificado, también tiene la opción de venir a Canadá como residente permanente por medio de ese programa, pero de nuevo hay que cumplir los requisitos que tú acabas de mencionar y entre ellos un nivel de inglés. Claro No que sí, perfecto, un nivel de inglés, pero sí un nivel de inglés aceptable. Exactamente, aceptable. Y lo bueno del Atlántico es ese, que por ejemplo otras provincias que quieren aceptan ocupaciones calificadas.
0 A o B en el NOC, que es básicamente gerencial, profesional o técnica. Sin embargo, el Atlántico te va a aceptar la semicalificada. ¿Ah? Esa persona que trabaja como camarero, esa persona que trabaja como asistente de mesonero, va a tener oportunidades que quizás en otros programas y otras provincias no van a tener y lo van a encontrar en el Atlántico, especialmente en el Atlántico porque el sector turístico en el Atlántico es fuerte. Si usted tiene una experiencia en hospitalidad, tipo de bartender, de camarero, pues entonces no está mal ver a la opción del Atlántico como una opción ideal para la residencia. Aquí nos pregunta Rosalina 1621, saludos. Ella dice, en Manitoba se puede pedir la residencia permanente con un NOC COD si no tengo conocidos residentes o ciudadanos en Manitoba. Sí, Manitoba tiene programas muy flexibles. Hay que recordar que Manitoba fue la primera que inició los programas de denominación provincial en Canadá, es la primera provincia, por eso fue la potencia en eso por muchos años. Y las demás provincias comenzaron a copiar el modelo de Manitoba. Y la ventaja de Manitoba es que usted tiene opciones con tipo de trabajo C y D. Usted puede lograr calificar el programa de residencia permanente si tiene, claro, los demás requisitos, incluyendo el idioma. Entonces, la ventaja de tener un familiar en Manitoba te va a sumar puntos. Ahora, si no tienes un familiar, pero tienes un perfil bueno en los demás elementos, también puedes lograr la residencia permanente a través de la denominación provincial. Se puede Así es. Hablando de puntos, alguien nos pregunta, ¿por qué la mayoría de las provincias usan un sistema de puntos para algunas nominaciones provinciales? Sí, es porque todas están imitando al Fair Work, que este programa que ha sido el emblema del sistema de Canadá. Y por tanto, encuentran las provincias que tener una escala de puntos es una manera más objetiva de poder ellos verificar el perfil de un candidato. Por eso que les gusta hacerlo. Pero eso también ha variado mucho en los últimos años con lo que es implementaciones de otro tipo de programas, donde sea por ocupaciones de demanda, donde ahí es ya más el enfoque económico de la provincia hacia cierta ocupación específica. Y va a variar mucho. Usted lo que tiene que ver es cuál de ellas le conviene más a usted. Y en función de eso hacer su estrategia para ese tipo de programa. Así es. Acá tenemos una pregunta de alguien, dice, soy de Miguel Varela, 122, soy venezolano, ¿cómo hago para emigrar a Canadá? Aparte de tener una cita con Alejandro, usted puede también investigar los programas que aparecen en Canadá, dependiendo de tu perfil. Si eres una persona con una ocupación en demanda en Canadá y un nivel de inglés intermedio, pues estar seguro que va a aparecer algo para ti con Canadá. Pero tienen que investigar un poquito y si cree que la investigación es muy ardua, tener una asesoría con Alejandro se pudiera ayudarte en este caso. O contigo también. No hay problema. Acá nos pregunta Canatalo, dice, ¿cuánto es el límite anual de solicitantes que acepta el programa Atlántico entero? No es una cantidad muy baja. Sí, cada provincia tiene 2.000, varía, pero realmente cada programa tiene sus cuotas. Canadá divide las cuotas generales entre los programas que tienen y cada vez te ve provincias peleando por tener una mayor asignación de posiciones, pero va a depender. No te daría el número exacto por tener que investigarlo, pero sé que ha ido aumentando a través de los años, que es la buena noticia. Canadá, cuando yo llegué a Canadá, estábamos recibiendo 250,000 inmigrantes por año. Ahora estamos cerca de los 400,000, con meta quizás de 500,000 en los próximos años. Así que se ha duplicado en la última década y esa es la tendencia al futuro, a seguir aumentando. En la mayoría basado en programas económicos donde las provincias y las comunidades van a tener una mayor cuota en cuanto a participación de los programas de migración. Así es. Acá nos pregunta Junior Briceño. Soy ingeniero y tengo experiencia. Vivo en Venezuela y domino el inglés intermedio. ¿Qué programa se puede aplicar desde acá? Bien, la primera respuesta es no como ingeniero, todavía no. Hay que recordar que ocupaciones reguladas en Canadá, ingeniería, medicina, derecho, contabilidad, usted tiene que pasar un proceso de homologar ese título profesional. No es lo mismo que acreditar. Usted puede acreditar su título universitario sin problema, pero no buscar trabajo con esa posición que está regulada, sino quizás con un rol que tú has hecho para un ingeniero. Y me gusta poner el ejemplo del ingeniero de informática, Alejandro. Tienes a Juan, el ingeniero de informática de Venezuela. Yo le digo a Juan, no busque trabajo como ingeniero de informática, va a ser cuesta arriba buscar trabajo. Pero se puede buscar trabajo con lo que tú has hecho como ingeniero de informática. Si tú has programado computadora, si has reparado computadora, si has manejado redes de computadora, puedes buscar trabajo como él, programador de computadora, el reparador de computadora y el manejador de red de computadora. Y ahí sí vas a encontrar posibilidades, porque muchas de esas posiciones son no reguladas o son muy poca regulación y puedes conseguir una oferta laboral que te lleve a Canadá a ti y a tu familia eventualmente. Perfecto. Hacer la estrategia de manera correcta. Así es. Eso mismo le digo yo a mis clientes, a las personas,
que a veces a una enfermera dice, bueno, quiero ir a Canadá a trabajar como enfermera. No puedes trabajar como enfermera todavía en Canadá, puedes venir como una ayudante de enfermería y una vez que estás acá y si estás en una provincia donde ese trabajo te permite aplicar por la residencia permanente luego por una nominación provincial, o puedes comenzar entonces tu proceso de homologación y luego no vas a ser una enfermera, sino una doctora si quieres en el futuro. Pero lo importante es llegar a Canadá primero, encontrar ese empleo que te va a abrir la puerta de Canadá y luego en el proceso, en el interín, ya puedes hacer las homologaciones respectivas. Hablando de homologaciones. Sí, habla de homologación. Muy bueno, muy buen punto. Sí, alguien me pregunta por acá, ¿cómo es el proceso para homologar para doctor? Si tienes alguna idea. Los doctores tienen que pasar una serie de exámenes y hacer una serie de procesos que quizá la mejor forma de yo darte la información es que tú compartas con Alejandro tu correo, yo te mando la información sin problema para que tú veas ese proceso, que es un proceso que toma su tiempo, es muy riguroso, aunque yo recomendaría a una persona que es doctor, que nos está escuchando el día de hoy, que si quiere una vía hacia poder ejercer la medicina en Canadá, donde tome menos tiempo, que vea la provincia de Nova Scotia. Esa va a ser su mejor amiga, porque la provincia de Nova Scotia, no solamente la asociación que maneja la parte de los doctores para Nova Scotia, va a ser un proceso de menos tiempo en comparación con otras provincias que lo acaban de anunciar, pero también Nova Scotia tiene programas dedicados a médicos que puede usted calificar si usted se registra y hace los pasos correspondientes a ese programa migratorio. Así que, si usted quiere ejercer medicina en Canadá, chequeese en Nova Scotia, que tiene muchas cosas interesantes para los médicos. Así es. Y a modo general deberíamos decir que cualquier profesión regulada en Canadá, primero hay que ir al ente nacional donde va a hacer un assessment y luego con ese assessment usted va a ir a la provincia de su preferencia donde usted va a vivir y ahí el colegio provincial o el ente gobernador provincial de enfermeras, de abogados, de optometristas, de dentistas, le va a decir el procedimiento que debe seguir porque no es el mismo en todas las provincias, ¿cierto? Exactamente. De una provincia a otra. Exactamente, la regulación se maneja básicamente a nivel provincial en muchos de los casos. Por tanto, usted tiene que investigar, bueno, si yo tengo un buen prospecto de trabajo en esta provincia y quiero ejercer como un profesional regulado en esa provincia, yo debería estar investigando desde ahora. Quizás iniciar el proceso con la asociación profesional antes de llegar a Canadá y concluirlo cuando yo llegue a Canadá. Y ahí viene una parte donde mucha gente se confunde. Mira, Andy, si quiero emigrar a Canadá como First Skilled Worker de Express Entry, pero yo tengo una ocupación regulada como ingeniero, no importa. Usted quizá pueda crear su perfil si tiene las demás condiciones y avanzar el proceso de ingeniería en esa provincia y usted en el proceso de aplicar una residencia a demostrar al oficial que usted ya comenzó un proceso y tiene una carta de la asociación de que usted está casi ya tomando el examen final. Y eso le puede dar mucha consideración desde el punto de vista de la oficial de inmigración a dar una aplicación positiva. Esa es la idea. Hablando de Express Entry, tengo una pregunta de alguien que dice, ¿es posible que como chofer pueda aplicar al Express Entry? Realmente como chofer, si estamos refiriendo a un chofer de camión, un truck driver, espera hasta noviembre para entonces hablar, porque ya después de noviembre el NOC sube de semicalificado a calificado. De momento que sube a calificado, ya tú puedes entrar en el renglón de Express Entry. Así es. Pero tiene que tener nivel de inglés adecuado. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Tiene que tener el nivel de inglés adecuado para un nivel calificado. Exactamente. De todas maneras, quería por favor que nos dieras tu opinión acerca de esta, digamos, reinvención o esto nuevo añadido que comienza dentro de un mes en el Express Entry, porque tengo muchísima gente, yo hice un video al respecto, bueno, me han preguntado como más de 4,000 personas que, wow. Aunque el video dice que todavía no tenemos información de cuáles van a ser esos requisitos, el video ha sido visto por más de 160,000 personas, un video que hice así un día sin pensar, bueno, sí lo pensé, pero no tenía la intención de tener ese impacto. La cosa del video es que la gente dice, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos? Como tú acabas de decir, no lo sabemos aún. Yo le doy unas recomendaciones, pero quiero saber si esas recomendaciones son las mismas que tú le darías. Por ejemplo, si yo soy un esteticista de Ecuador, tengo experiencia, esteticista de Ecuador, ¿qué tú me recomendarías para prepararme para ese Express Entry, esa nueva etapa de Express Entry que va a comenzar dentro de poco? ¿Qué tú me recomendarías? Lo primero que te recomendaría es ver tu nivel de idioma primero, cómo probar tu experiencia, que coincida con esa posición como el NOC lo describe en Canadá, al pie de la letra, que tú hayas hecho por lo menos el 75% de los job duties que aparecen en ese NOC,
Y si tú sabes que puedes probar tu experiencia laboral, comprobarlo, y tienes también la educación requerida para el NOC y tienes el nivel de inglés requerido, entonces ahí yo te digo que vas a tener el chance de poder crear un perfil con cierto éxito. Si aparte de eso también te pones a investigar para quizás conseguir una oferta laboral en Canadá con un LMAE positivo, eso te sumaría también puntos, o quizás que estás buscando una oferta laboral que también te abra camino a una nominación provincial, eventualmente también haría ese tipo de diligencia. La idea es que tú hagas una estrategia desde ya para ver qué te pueda faltar de esos elementos y tú poder ponerlo todo junto para cuando lance los cambios, tú estés listo para esos cambios. Así es, de verdad. Parecido, los consejos que le doy a las personas. Claro, sí. Vamos con la última pregunta porque ya estamos corto de tiempo. Orlando Rivera dice, una consulta, soy pintor automotriz. ¿Será posible que encuentre una oferta laboral en Canadá con esa profesión? Claro que sí. Lo que debes verificar es, ¿tienes el nivel de inglés? El número uno. ¿Tienes un resumen canadiense, el formato canadiense realmente? No 5 páginas del CV. Un resumen en formato canadiense, un cover letter, y que tú puedas demostrar esa experiencia laboral. Y si tienes todo eso, puedes estar seguro que va a aparecer oportunidades para ti en Canadá, sin problema. Así es. Algo muy importante que también le digo a la gente, hay muchos programas migratorios donde no hace falta una oferta de empleo, pero en mi opinión, para la mayoría de los latinoamericanos, la oferta de empleo del hablar en inglés es esencial. Dinos, por favor, para ti, ¿qué piensas de cuán importante debe ser para alguien encontrar un empleo en Canadá? Realmente empleo, si te has dado cuenta, la mayoría de los programas de migración de Canadá, Canadá quiere el empleo porque es lo que le asegura el gobierno de Canadá que usted como migrante va a comenzar con buen pie. Por eso es que le dan tanto énfasis en la parte de laboral y en la parte de idioma. La idea de Canadá es que tú como trabajador calificado que llega a Canadá, porque tengas el idioma y tienes el trabajo ya ellos saben que tu misión como migrante de poder comenzar en Canadá va a ser una misión exitosa. Entonces, por eso que le énfasis. Ahora, tú tienes una ocupación de alta demanda en Canadá. Entonces, ahí quizás, si tienes el inglés y esa ocupación de alta demanda y con la experiencia aprobada, quizás puedes enfocarte en esos lugares de Canadá que te necesitan, aún sin oferta laboral. Pero realmente Canadá le va a dar mucho énfasis a que tener un empleo es un indicativo de que te va a ir bien como migrante en Canadá, realmente. Muy bien. No sé si te importaría darnos 2, 3, bueno, ya estamos unos 5 minutos más para las preguntas que las personas nos hagan acá. No hay problema. Mi niña está viendo muñequitos, así que no hay problema. Ella se olvidó del papá. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a decirle a nuestros amigos, bueno, aprovechen de hacer sus preguntas, que tenemos acá a Andy Rodríguez. Yo diría que uno de los pioneros de los consultores de inmigración que hablan español acá en Canadá, ¿cierto? Gracias. Tengo las canas para probarlo. Así es. Vamos a ver si las personas se animan, se aprovechan. Ahora yo te voy a hacer una pregunta acá por mi cuenta. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a alguien para prepararse, no para el Express Entry, esa nueva etapa o esa nueva inclusión que va a empezar en noviembre, sino para, por ejemplo, un doctor, un abogado que quiera participar en el Express Entry? Obviamente sabemos que participar en el Express Entry no le va a permitir a esa persona venir como doctor a Canadá, pero sí puede participar, ¿cierto? Claro que sí, puede participar. Y lo bueno es que a veces tú como médico o como abogado digas, bueno, Andy, yo sé que tengo que hacer un proceso de homologar mi título eventualmente, se va a tomar un tiempo. Pero si usted se enfoca en quizás área de trabajo que sea de soporte, yo soy médico, quizás pueda trabajar no como médico en un hospital, pero quizás en una posición de gerente departamental o asistente de soporte administrativo, algo que me permita mantenerme en mi industria, pero al mismo tiempo poder continuar con mi experiencia y poder contribuir con ese tipo de trabajo, donde con esa experiencia quizás administrativa yo pueda lograr también llegar a Canadá, porque puede ser que quizás no consiga trabajo en Canadá como médico, porque quizás necesitan a alguien que maneje un departamento de una empresa de área de salud, que con el conocimiento médico me va a dar beneficio en poder buscar ese tipo de trabajo. Entonces, la idea es que hagan la estrategia de manera realista posible, que quizás como parte administrativa, quizás en la parte de soporte o de consulta, tú puedas buscar esas oportunidades en Canadá que te lleven a Canadá. Y luego entonces, que tengas ya tu licencia, puedes entonces meterte ya directamente a tu ocupación. Buenísimo. Bueno, vamos a decirte algunas preguntas. Bueno, esto es un comentario. Dice Chermanza 2023. Otro medio de comunicación con ustedes. Dinos, por favor, Andy, cómo se comunican nuestros amigos contigo. Básicamente me pueden encontrar en las redes sociales, claro que sí. Mi firma es Nexus Canadá, para que lo sepan, pero también
colaboro con otro tipo de colegas que me han visto por ahí en otros videos, otras empresas de hispanos, y también estoy ahí también dando soporte. Entonces la idea es que usted me puede encontrar en YouTube, pone Nexus Canadá o pone Andy Rodríguez y va a aparecerle algo tanto en YouTube como en LinkedIn o quizás en Facebook, sin problema. Me pueden encontrar Así rápido. es. Y para comunicarse conmigo, bueno, pueden escribirme directo por Instagram, por WhatsApp, por nuestro correo electrónico, la página web. Hay diversos medios para contactarnos, o simplemente van a internet y colocan nuestros nombres o el nombre de Me Voy a Canadá, Nexus Canadá, y allí con muchísimo gusto le podemos orientar. Aquí tengo Claro, una sí. pregunta de Rusa Karina. Ella dice, hola, una pregunta, ¿cómo hago para poder irme con mi pareja e hijos para trabajar allá? Bueno, ya creo que esto lo respondimos al principio y durante nuestra conversación. De todas maneras, lo que debe hacer Rosa Karina es hablar inglés, tener experiencia laboral y aplicar a empleos en Canadá en las páginas web, en las páginas web de empleos de Canadá. Para, Sí, así es. exactamente. Nada de cosas extrañas por ahí, sino que Así sean es. verídicas. Gilis Cabrera dice, para obtener un trabajo en gas y petróleo hay que tener certificaciones de Canadá obligatoriamente. ¿Qué dices, Andy? Buena pregunta, pero depende. Hay a veces certificaciones internacionales que te pueden ayudar con ciertos empleadores y que un oficial puede reconocer. Pero la idea es que tú comiences a ver lo que se necesita en Canadá y comiences quizá ese proceso antes de iniciar un proceso migratorio. O sea, eso sería lo ideal. Porque como dije anteriormente, si el oficial ve que tú has iniciado un proceso, ya eso puede ser considerado positivo para el oficial darte un visto bueno. Pero tienen que investigar primero. Así es. Acá tenemos a Aste1083. Ella dice, hola, solo puedo aplicar a trabajo una vez que estando en Canadá, soy ingeniera química. No necesariamente, el 95% de mis clientes del 2010 para acá han llegado a Canadá, desde fuera de Canadá con oferta de trabajo. Así Así que es. no necesariamente tienen que ser dentro de Canadá. Algo muy importante, Andy, que me gustaría que aclararas. Mucha gente me ha contactado y dice, bueno, cuando voy a crear mi cuenta en JobBank, si estoy fuera de Canadá, no tengo el número de seguro social, pero si creamos la cuenta convencional, sin número de seguro social, vamos a tener acceso igual a todos los postings, a todas las ofertas de empleo que están allí publicadas. Entonces, ¿crees tú que hay alguna diferencia entre crear una cuenta estando en Canadá con un número de seguro social y estando fuera de Canadá? ¿Has visto tú en tus años de experiencia que eso puede No, afectar? no necesariamente. No he visto ninguno de los clientes me ha afectado por esa diferencia y no creo que vaya a afectar a nadie. Recuerden que cuando se creó el presente en 2015, era obligatorio en los primeros 3 años que tú como candidato de presente tenías que tener una cuenta en el Job Bank. Eso era obligatorio. Ya por el 2018 se hizo como opcional. Pero yo siempre lo sigo recomendando que usted crea su cuenta en el Job Bank porque esa herramienta te puede ayudar mucho a nivel de estrategia de búsqueda de trabajo. Así es, vamos con la última pregunta y la afortunada es Jenny Pineda 1. Ella dice, hola, buenas noches. Para solicitar una visa de turista, ¿te ayuda algo si algún amigo residente de Canadá me hace una invitación? Sí, es bueno que tenga la invitación, pero recuerda que el oficial estaba enfocado en ti, no en tu amigo. Entonces, es bueno que te ayude, que con una carta de invitación para que el oficial sepa dónde tú vas a ir, a quién vas a visitar por cuánto tiempo. A veces la persona puede querer, mira, voy a costear todo lo que el tour que va a hacer ella, voy a ayudarla a ella con eso, le voy a dar alojamiento. Todo eso es interesante y ayuda mucho con el caso. Pero el oficial al final del día quiere ver que tú tengas los requerimientos para hacer una visita en Canadá. Así es, bueno, hemos llegado al final, de verdad, Andy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Te Adrián. voy a pedir este favor delante de la gente, si puedes contactar a Fernando y le dices si acepta una entrevista, si hablamos así como hicimos nosotros. No hay problema, yo le hablo a Fernando, Ya yo le habla escribí, aquí con pero bueno, me Alejandro. imagino que tiene miles de mensajes y por eso no ha respondido. No, Eh, yo le hablo a Fernando, no te a preocupes. Fernando. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy agradecidos. Esperamos que podamos repetir esto tal vez en un mes, 2 meses, algo así, dependiendo de tu tiempo. Y Me gracias de tocará a mí nuevo. entrevistarte a ti, Alejandro, para saber tu historia. Está bien, vamos a cuadrarlo, como dicen en Venezuela, a arreglarlo, Claro que sí, claro que a sí. agendarlo. Muchas gracias a todos los televidentes, como dirían Así la es. gente de televisión, los seguidores por Instagram de Alejandro, y dame la oportunidad de poder compartir esas respuestas. Y cualquier cosa, contacten a Alejandro, me contacten a mí, estamos aquí para servirle de la manera más sincera y más honesta posible. Así es. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y de nuevo, gracias a todos y a ti, Andy. Buenas noches a Cuídense todos. mucho y que Dios lo bendiga. Bye Bye bye, bye. chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas.